Ahí ya estás en vivo, ¿es? Estoy en vivo ya. Bueno, vamos a ver. Un momentito. Ahí lo voy a invitar a Gustavo. Bueno, muy buenas tardes. Estamos en la edición número 6 de Charlas Cruzadas. Bienvenidos a todos. Bienvenido, Facu, que te estoy viendo. Ahí lo estamos invitando a Gustavo y acaba de entrar Gustavo. Ya está entrando Gustavo. Así que bueno, por ahora estamos empezando bien con la charla cruzada número 6. A ver, Sí, Gustavo, si me estás escuchando, si sí, me ¿me ves bien. escuchas vos? Yo te escucho perfecto. ¿Vos? Yo también, Me- perfecto. Perfecto. Bueno, bárbaro. Estaba comentando al público y dándole la bienvenida a esta charla cruzada número 6. Gustavo, que hoy vamos a tener un tema realmente interesantísimo, un tema muy, muy candente, que ha cobrado, digamos, actualidad con los últimos acontecimientos que han ocurrido en la relación entre Chile y la República Argentina, con unas nuevas pretensiones chilenas. Así hemos denominado el título de esta charla cruzada. Es importante que recordemos que estas charlas cruzadas, como dijimos ya desde la primera vez, cuando salimos al aire con Martita Sainz-Lin, que hoy no está presente acá acompañándonos con nosotros, ha tomado unos días de descanso con su familia. Decíamos en aquella primera charla que la República Argentina no estaba viviendo no estaba viviendo una verdadera democracia, sino que estaba viviendo una revolución anticristiana que no es solamente, digamos, alcance para la República Argentina, sino que es a nivel mundial y que tiene consecuencias que estamos viendo a diario en las noticias y en todo lo que ocurre alrededor del mundo. Y entonces con estas charlas cruzadas, que es un complemento de Zaineldin Vive, donde reflejamos el ideario del coronel Zaineldin y quienes lo hemos acompañado en las luchas por la reivindicación de las Fuerzas Armadas, por la lucha por el reencuentro de nuestra querida patria con los valores cristiano-católicos y demás. Decíamos entonces que estas charlas tienen por finalidad, siguiendo ese ideario, estas charlas cruzadas pretenden ayudar a pensar a la gente, a todos quienes nos están escuchando, a nuestros compatriotas que nos están escuchando, y también a partir de ayudar a pensar, también, perdón, me perdí, me perdí, disculpa, pido disculpas, ayudarnos a prepararnos mejor, estaba pensando en otra cosa mientras estaba hablando, perdón, pido disculpas. Ayudarnos a prepararnos mejor para la resistencia que hemos definido nosotros en estos tiempos de lucha para recuperar precisamente los valores que se han perdido. Y bueno, en ese ayudar a pensar, hoy tenemos una charla importantísima, Brady, a quien todos ustedes conocen, y que en los últimos días, sin que esto fuera programado ni nada por el estilo, él tuvo la oportunidad de participar en un reportaje que le hicieran precisamente por este tema que se va a tratar en el día de hoy. Y en ese reportaje yo lo califiqué directamente de brillante. La intervención de Gustavo para definir con un sentido estratégico, con una visión política, un problema internacional que tiene tanta vigencia y además con una proyección a futuro en el marco regional y todo lo que está sucediendo a nivel mundial, yo lo consideré brillante. Entonces hoy lo vamos a completar, así que de ahí la importancia que tiene este tema de las charlas cruzadas. Y si te parece, Gustavo, vamos a hacer la oración de costumbre para iniciar ya, meternos de lleno con la charla. Y les pedimos Perfecto. entonces a todos quienes nos están acompañando, quienes están viendo este vivo, en el día de la Natividad de nuestra Santísima Madre, la Virgen María,
vamos a hacer la invocación religiosa que hacemos de costumbre al iniciar estas charlas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos tu Espíritu sobre todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gozar por siempre de todo lo bueno y todo lo recto, según ese mismo Espíritu, y gozar para siempre de sus consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rapidito digo estas intenciones, pidiendo fundamentalmente al comienzo de este programa con esta oración por nuestra querida patria argentina, por el reencuentro de la patria argentina con la patria católica y los valores sanmartinianos, por nuestras Fuerzas Armadas, por nuestros prisioneros de guerra que combatieron a la guerra de la subversión en la década de 1970 y que no cometieron delito alguno y que están injustamente presos de este gobierno corrupto en el cual todos los días se pierde una vida de nuestros camaradas que lucharon en defensa de valores y principios en aquella década contra la guerra, contra la subversión. Así que pido entonces por todos ellos y por todos los participantes de estas queridas charlas y por todos los patriotas argentinos para que Dios nos ayude a dar un testimonio de lucha para recuperar esa patria que tanto anhelamos y para volver a vivir como Dios manda en la República Argentina. Bueno, empezamos entonces, Gustavo, dicho esto, con esta charla referida a estas nuevas pretensiones de la República de Chile sobre nuestro territorio, sobre nuestros mares. Bueno, un saludo para todos, gracias Hugo por la introducción. Bueno, hace poquitos días un amigo de San Julián, Santa Cruz, que tiene una radio, Juan Setu, me pidió que pusiera a raíz del decreto que el presidente Piñera firmó hace no más de 10 días, donde reabre el conflicto austral, que aparentemente para muchos argentinos se había cerrado con el acuerdo de paz y amistad de 1994, firmado entre el general Pinochet Ugarte y el doctor Raúl Alfonsín, y cuyos cancilleres eran Caputo por un lado, estaba el canciller chileno, y el representante argentino era el señor Del Pech. Lamentablemente, este tratado de paz y amistad dejó puntos en blanco, puntos difusos que en la situación que nosotros tenemos con Chile histórica no se les pueden permitir. La delegación argentina fue floja en argumentación y entonces ahora Chile tiene abierta la puerta a hacer un reclamo que por supuesto desde el punto de vista de ellos es justo, desde el punto de vista de nuestro desde ya que no, porque niegan fundamentalmente el principio bioceánico. ¿Y por qué niegan el principio bioceánico? Porque lamentablemente Argentina aceptó que no se hablara de Océano Atlántico y Océano Pacífico, sino que se creara un nuevo mar, un mar austral entre los dos océanos, que en realidad son el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Pero al crear un nuevo mar, la división oceánica queda cuestionada, que es lo que está haciendo en estos momentos Chile. Rechaza y niega el principio bioceánico y habla entonces del mar de la zona austral, ese mar que no existe, que se definió en 1984 entre los cancilleres. El Tratado de Paz y Amistad comenzó en 1984, duró hasta 1985, porque debió ser ratificado por ambos países, por sus congresos, por la Cámara de Diputados, por el Senado posteriormente ratificado en el caso de Argentina, y en el caso de Chile, como estaba en una dictadura, fue la Junta Militar primero que lo aprobó y finalmente lo ratificó en 1985 el general Pinochet Ugarte. Todos los términos del acuerdo
son bastante claros hasta que llegamos a este sector llamado el mar de la zona austral, que es clave, porque ahí nos encontramos nosotros que al rechazar el principio bioceánico, Argentina tiene que discutir derechos que eran indiscutidos. No solamente hicieron eso la delegación argentina, que sino en lugar de reclamar las 2 millas que corresponden, aceptó reclamar 3 millas. Y además, miren el nivel de negociadores que tenía el señor Caputo y el doctor Alfonsín, que mientras Chile dice que al sur del estrecho de Magallanes pueden navegar barcos de las 3 banderas, controlado por el gobierno chileno y pudiendo ser suspendido por el gobierno chileno, Argentina no dice eso. Argentina solamente pone que se obliga en cualquier tiempo y circunstancia a permitir la navegación. Miren la diferencia, parecen palabras, del nivel de negociación. Repito, Argentina dice que se obliga en cualquier tiempo y circunstancia a permitir la navegación de las triple banderas, de 3 banderas, de otra bandera, por el estrecho Magallanes. Y Chile dice, en ejercicio de su derecho soberano, otorga permiso, sujetándose a la reglamentación chilena, pudiendo suspender la navegación. Fíjense el nivel de cancillerías y de intereses. Esto tiene que ver con la política exterior chilena, que indiscutiblemente hace décadas que es superior a la Argentina, por eso lograron también antes el tema de la Pistol Lennox y Nueva. Y esta situación, indudablemente, se ve agravada por la incapacidad de los negociadores argentinos, que no tienen compromiso ni nunca pusieron su alma en la lucha y en la defensa de la soberanía nacional. Chile es un país francamente expansionista, con muy poco territorio, con una necesidad de espacio vital, y eso lo ha demostrado en sus conflictos con Perú, lo ha demostrado en sus conflictos con Bolivia, cuando le quita la salida al mar a Bolivia, y lo ha mostrado permanentemente en todos los conflictos con la República Argentina, sin tener en cuenta que le deben su independencia al general San Martín. Gustavo, ahí esto que acabas de decir me da pie para hacer una reflexión que yo en algún momento hasta casi fui irrespetuoso. El otro día lo contaba con ustedes cuando surgió este tema, este conflicto, que allá por el año 80 yo estaba destinado ahí en Bariloche, en la Escuela Militar de Montaña, y justo estaba en el terreno durante el aniversario del fallecimiento del general San Martín el 17 de agosto. Y en esa oportunidad estábamos izando la bandera, y al momento que izamos la bandera dije un poema referido al general San Martín como el gran patriota de América, que le había dado la libertad tanto a la Argentina como a Chile como Perú, y estaba muy candente todavía el tema del año 78, había una rivalidad muy, muy importante, y ahí en Bariloche era muy cercano ese tema, y yo casi hasta en forma un tanto irrespetuosa dije frente a toda la tropa que estaba formada, que evidentemente el arquetipo de la argentinidad, el gran capitán de los Andes, el gran general San Martín, el héroe máximo de nuestra patria y demás, que había hecho la epopeya de cruzar los Andes, dar la libertad a Chile, a Perú, algo increíble en la historia militar, política, mundial, decía, si tuviera algo que achacarle al general San Martín, lo dije, vuelvo a repetir, en forma un tanto y con el sentimiento que tenía en ese momento por la rivalidad que había, dije que le haya dado la libertad
a un pueblo que no ha reconocido, que no ha sido reconocido con ese concepto, con esa lucha, con alguien que les dio la libertad. Es decir, eso lo traslado después a Malvinas, que fue tremendo lo que hicieron, lo que hizo Chile con Malvinas, y yo estoy convencido, lo tengo escrito en mi libro El Buen Combate y demás, que Inglaterra, que según afirman también los grandes estrategas ingleses y europeos y demás, que dicen que Inglaterra estuvo a un tris de perder la guerra, y si no la perdió, entre otras cosas, fue por el apoyo incondicional que le dio Chile en contra de la Argentina. Es decir, que esto es histórico, hay una concepción también, más allá de que me digan, no, son los gobiernos, no son los chilenos, pero hay una concepción, creo yo, cultural, con un sentimiento de, mirá lo que voy a decir, Gustavo, con un sentimiento de envidia, con un sentimiento de rechazo, con un resentimiento hacia todo lo que es Argentina. Y los argentinos lamentablemente no hemos sido contestes con eso y se las hemos dejado pasar absolutamente todas. Le dejamos pasar la de Malvinas, que fue gravísima, fue tremendamente grave. Y nuestros políticos nos faltan el respeto a los argentinos, a todos los argentinos, con todo eso que vos decís de que hicieron a lo largo de la historia en cada vez que tuvimos un conflicto con Chile. Así que bueno, quería señalar este concepto Bueno, que está tan de latente en acuerdo, uno, ¿no? es que lamentablemente es así. Es decir, eh, Chile no reconoce que le debe la independencia al general San Martín y lo que le costó al general San Martín tomar la decisión. En contra del propio gobierno argentino, en cierta medida, cruzó los Andes para liberar Chile y Perú. Perú sí lo reconoce, pero en Sí, tal términos cual. históricos, y son nuestros hermanos. En Chile, también hay que decir que en Chile, yo no voy a hablar de gobiernos, yo voy a hablar de poderes. Indudablemente, detrás de Chile está Inglaterra, siempre estuvo Inglaterra. ¿Eh? Siempre. Chile es funcional a Inglaterra y Argentina debería haber sabido durante la guerra de Malvinas que Chile iba a actuar de esa manera, no iba a actuar de otra manera. Por eso cuando muchos se preguntaban por qué iban los soldados a Malvinas de Corrientes, de Córdoba y no iban los de montaña, y porque de principio Chile movilizó sus tropas a la cordillera y aferró a las tropas de montaña, que eran las que tenían que haber ido a Malvinas, las más preparadas, equipadas y demás. Pero esto es parte de la historia histórica de Chile y es una lástima porque si Chile, Brasil y Argentina comprendieran la importancia continental que tienen y estratégica y geoestratégica con el control del Atlántico y el Pacífico, serían una potencia mundial con increíble cantidad de recursos naturales, con increíble importancia desde el punto de vista estratégico por las comunicaciones y por las vías de comunicación y sobre todo marítimas. Piensen que solamente cualquier inconveniente que hubiera en el canal de Panamá, el único paso existente es por abajo, por el Beagle, por el Estrecho Magallanes, por el mar argentino, por el Océano Atlántico y Pacífico en su unión, y por eso Inglaterra está donde está. Inglaterra nunca está en cualquier lado. Está en Gibraltar, porque está controlando desde el sur de España también la parte marítima. Y está en Malvinas, porque tiene un control. Y con esta medida que está tomando Chile, superior, porque el reclamo, repito, el reclamo chileno de 5.000 kilómetros cuadrados se superpone con el reclamo inglés. Es decir, que hay una superposición de plataformas que hace que la situación sea muchísimo más grave. Entonces, en Chile, que tienen un gravísimo problema, la pregunta es ¿por qué Piñera hace esto ahora? Piñera hace esto ahora por varias razones. Primero, porque está con un gobierno muy débil, ha perdido la constituyente, ha ganado la izquierda en Chile, la constituyente la conduce la izquierda, y le van a modificar todos los parámetros y le va a pasar algo similar a lo que le pasó a Argentina y a las élites argentinas cuando llega gobiernos de izquierda poderosos, como están llegando, y con todo el tema indigenista atrás, al poder. Ante esa situación, indudablemente, esta es una jugada
quizás apoyada por Inglaterra, o seguramente apoyada por Inglaterra, para crear un clima en Chile necesario para a lo mejor poder revertir la situación política. Lo hacen además desde una posición de fuerza, porque indudablemente Chile sabe exactamente, por ahí no lo saben los argentinos, pero Chile sí lo sabe, que Argentina desde hace 40 años viene destruyendo sus Fuerzas Armadas, sistemáticamente. Primero, con los acuerdos de Madrid, que provocaron quizás el levantamiento, una de las causas más importantes del levantamiento del coronel Sandrini nuestro, esos acuerdos que eran la rendición incondicional de Malvinas, y por la cual Argentina aceptaba no poder desplazar tropas en la Patagonia, sin permiso de Inglaterra, cerrar fabricaciones militares, cerrar producción para la defensa, cerrar la fábrica de submarinos del astillero Domé García, la fábrica de aviones de Córdoba, la fábrica Tamse, no fabricar más barcos de chapa superpuesta, que son los barcos que se usan para la guerra, la chapa soldada no sirve, y a eso sumarle la disolución del servicio militar obligatorio, y esto lamentablemente en una complicidad entre todos los políticos de estos últimos 40 años y generales del ejército argentino como el general Martín Balsa. Además de esto, poner en peligro nuestra alianza estratégica histórica con el gobierno de Perú, que siempre estuvo aliado a la Argentina y que nos apoyó en Malvinas, cuando Menem traiciona la confianza que tenían, siendo Argentina el país garante de la paz entre Perú y Ecuador, vendiendo armamento a Ecuador, y todas las cosas que hemos visto en estos 30, 40 años, que en su odio contra las Fuerzas Armadas confundieron a los militares con las Fuerzas Armadas de la Nación. Es decir, ellos podrían tenerle bronca a los militares, pero destruir las Fuerzas Armadas cuando ellos mismos la tienen que comandar, porque el presidente de la Nación es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, o debería serlo. Entonces nos pone a la Argentina en una situación terrible de indefensión. No hay aviación. La aviación, una de las del mundo, que tuvieron su bautismo de guerra en Malvinas y que fueron alabadas por todos los países del mundo, no tiene aviones. La flota, sin mantenimiento, sin portaaviones, en desuso. Las Fuerzas Armadas, el Ejército, minimizado totalmente. La Gendarmería Nacional, abandonando su misión histórica de cuidar las fronteras del país, cuidando las villas miserias, igual que la prefectura que no cuida nuestros ríos ni nuestros mares. Y los políticos de fiesta, hablando de lenguaje inclusivo, de LGTBQ, con un 50% de la población por debajo de la línea de pobreza, burlándose de todos nosotros. Esa es la situación real del país, y eso Chile lo sabe. Y eso el gobierno chileno no conoce. Entonces, este no es momento para andar jugando, ni haciéndose los vivos. Porque la pregunta que yo hice el otro día en la radio y la vuelvo a hacer ahora, ¿qué pasa si en medio de este conflicto Chile decide ejercer su soberanía sobre los 5.000 kilómetros cuadrados con su flota? Y Argentina pretende entrar en nuestra plataforma, que es la plataforma submarina nuestra. Un conflicto que podría terminar en forma sorpresiva, podría parecer cómo terminaría, con un agravante que yo también lo traté de explicar. Esto ya no es un conflicto entre Argentina y Chile, esto ya no es el 78. En estos momentos hay intereses internacionales muy fuertes, la base china en Neuquén, la base inglesa en Malvinas, los norteamericanos en la triple frontera, los rusos queriendo quedarse con las vías navegables del Paraná en la nueva licitación. Es decir, Argentina ha internacionalizado el conflicto y estamos metidos dentro del conflicto. Siempre Argentina dijo que geoestratégicamente estaba ubicada de tal manera que se mantenía excéntrica de los grandes conflictos mundiales. Y así fue durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ahora, te interrumpo un segundo, Gustavo. Sí. Te interrumpo un segundito, ahora vamos a pasar unos saludos, pero bueno, de toda tu exposición es evidente que los políticos siempre hacen prevalecer por sobre todas las cosas sus intereses políticos y no lo patriótico. Por eso es que cada vez más estamos necesitando que seamos conducidos y seamos gobernados por verdaderos patriotas,
por hombres que amen a su patria y estén dispuestos a luchar por los intereses de su patria y por el bien común de sus ciudadanos, no para hacer los negocios del poder político como es esta multinacional que está establecida en esta democracia degenerada, al decir de Juan Pablo II, porque está totalmente alejada de los valores cristianos. Gustavo, tenemos saludo de Ramón Ratón Ayala. Un abrazo grande, Ayala. El Brubanaya, Ricardo Duca, hola Ricardo, Alejandro Pandolfo, Berni, no sé qué Berni, Nicolás Langheim, Lorenzo Guidobono, nacionalistas argentinos, hay un comentario. Ángel Jaidel dice, el apoyo se lo dio Pinochet, no el pueblo chileno. Hoy tenemos que estar unidos en Sudamérica, no podemos seguir peleando. Sí, no podemos seguir peleando mientras no nos vengan a pegar, pero si nos vienen a pegar hay que volver a pegar y seguir peleando. No estoy de acuerdo, particularmente yo, Ángel. Es decir, no se puede estar con una actitud pasiva permanentemente ante la agresión. A la agresión hay que responderle con firmeza, no hay que hacerse respetar. Hoy los argentinos tenemos un gobierno que no se respeta a sí mismo ni respeta a sus compatriotas, por ende no podemos ser respetados por nuestros vecinos que históricamente han tenido siempre ambiciones sobre nuestro territorio. Hay una pregunta de Claudio Renato Deán que dice: ¿cómo hará efectivo Chile su decisión de usar este territorio como propio? ¿Cómo hará efectivo Chile su decisión de usar este territorio como propio? ¿Qué le decimos, Gustavo? Bueno, el Tratado de Paz y Amistad dice que en caso de que surgiera algún punto de disidencia, debe concurrirse ante la Santa Sede, que es donde se firmó el acuerdo, y hay que designar un representante argentino, un representante chileno y un representante del Vaticano. En caso que no se aceptara, entonces serían 3 representantes extranjeros que también habría que elegirlo. Y en caso de que no se llegara a un acuerdo sobre esos 3 representantes, sería la comunidad suiza la que tendría que poner la tercera persona. Eso es por un lado, pero Chile plantea que no es así y que el planteo hay que hacerlo a través de Naciones Unidas. Respecto a lo que dice Ángel Haydn, al cual le mando saludos, yo interpreto lo que Ángel quiere decir. El problema es si los gobiernos o los que están detrás de los gobiernos permiten que los pueblos se expresen libremente en cuanto a lo que desean. Hay muchas veces que los pueblos quieren desear una cosa, pero los gobiernos, a través, además de la propaganda, los medios de comunicación masivos, los laboratorios sociológicos, producen una situación de enemistad tan grande que es muy difícil después volver para atrás. Por supuesto, yo lo dije hoy y lo ratifico, lo ideal es que Argentina, Chile y Brasil se unieran, hicieran como hizo Europa, como hizo Estados Unidos con los Estados, no digo que perdieran su soberanía, pero sí mantuvieran una unidad de intereses estratégicos, políticos, económicos, militares, porque sería una nueva potencia mundial. Muy difícil. Pero para eso, Inglaterra tendría que dejar de actuar sobre Chile, que actúa. Nuestros gobernantes tendrían que ser gobernantes, nuestros personajes de caricatura que llegan al poder y lo único que saben es hablar de farándula y no saben gobernar. Y esto pasa hace muchas décadas. No son los más capaces ni los más idóneos los que llegan a la presidencia de los países. Tenemos que también dejarnos de manejar y manipular por los medios masivos de comunicación, que imponen a través de la propaganda, de las escuelas de Frankfurt y de la escuela de Chicago, estos talleres sociológicos que, como venden un producto cualquiera, también venden ideología, y nuevas formas de adoctrinamiento y de destrucción de los valores y principios. Entonces, hoy hablar de la patria, hablar de las Fuerzas Armadas, hablar de Dios, hablar de familia, hoy ha sido tan atacado por estos medios, estas escuelas, que parecen malas palabras. Es decir, el que quiere hablar de valores, hoy lo consideran un fascista, un loco, un fundamentalista, igual que lo normal.
Así que ahora, ellos van a tener van a hacer el planteo, indudablemente, lo van a hacer en Naciones Unidas porque lo quieren hacer ahí y van a tener apoyo de Inglaterra para hacerlo. Si tienen apoyo de Inglaterra, tienen apoyo de Estados Unidos. Ese fue otro error histórico de desconocer el pensamiento norteamericano. Norteamericano es hijo de Inglaterra. Jamás en Malvinas era una ingenuidad pensar de que Estados Unidos iba a acatar el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y que nos iba a apoyar a nosotros contra los ingleses. Eso era una locura. Bueno, muchos años después, Alexander Haig, que era secretario de Estado, dijo: yo no fui a tratar de buscar un acuerdo entre Argentina e Inglaterra. Yo fui a ganar tiempo para que llegara la flota inglesa. Y bueno, esa es la realidad. Ahora, si nosotros negamos la realidad, que es lo que hace Argentina estúpidamente y normalmente, entonces pasa lo que pasa. Y ahí llegamos a un punto que después, Hugo, creo que vos lo vas a desarrollar con el tema de la indefensión, que es el tema de las hipótesis de conflicto. La negación unilateral de la existencia de hipótesis de conflicto es una estupidez y una locura, o una canallada, porque acá también a veces nosotros subestimamos a los cipayos y a los traidores, y consideramos que son faltos de conocimiento, pero a veces lo hacen a propósito. Es decir que Argentina no mantiene sus Fuerzas Armadas como debería tenerlas, no le da el presupuesto que le corresponde. Fíjense ustedes, le dan el 0,7% del presupuesto nacional y al Ministerio de la Mujer le dan el 4,3% del Producto Bruto Interno, del presupuesto. Una locura. ¿Por qué? Porque dice que Argentina no tiene hipótesis de conflicto. Ahora, ¿saben lo que son las hipótesis de conflicto? Tenemos las Malvinas ocupadas por una potencia como Inglaterra, es una hipótesis de conflicto. Tenemos el mar continental invadido por los pesqueros chinos, es una hipótesis de conflicto. Tenemos a los mapuches actuando en la Patagonia Argentina de acuerdo con los mapuches chilenos de la RAM y de la CAM, usurpando propiedades privadas, territorios, parques nacionales, es una hipótesis de conflicto. Tenemos la base china, es una hipótesis de conflicto porque nos mete en el conflicto internacional. ¿Se imaginan? Una base G5 que compite con Estados Unidos en geolocalización. No es cualquier cosa, ¿eh? Dejemos de lado que no sabemos qué hay adentro y si no es además una base militar. Pero sí se sabe que es una base de geolocalización del mismo nivel que tienen los norteamericanos. Miren si no hay una hipótesis de conflicto. Tenemos problemas en las vías navegables del Paraná. Tenemos el narcotráfico. Hay hipótesis de conflicto. Tenemos intereses contrapuestos a veces en el norte con Brasil y con Paraguay, con las fronteras permeables por el tema del contrabando y la droga. Hay hipótesis de conflicto. Negar todas las hipótesis de conflicto es una cosa de locos. Yo usé un ejemplo burdo, que era, tengo mi casa, en mi casa tengo mi televisor, mis cosas, mi auto, pero yo dejo abierta la puerta, saco las rejas, abro el portón, porque yo no creo que nadie me venga a sacar lo mío. ¿Saben cuánto dura en el Gran Buenos Aires esa casa? No le queda nada, porque las hipótesis de conflicto no son unilaterales. No basta con que yo no las quiera tener. Y ese tema es el que se habló de la indefensión en la República Argentina, y no se habla de ahora, se habló hace 30 años, se habló en los alegatos que se dieron en el año 90, en los libros, que ahora, Hugo, yo te pido que vos les comentes todo lo que se habló de este tema. ¿Cómo no? Y todo esto es lo que permitió que Argentina no se equipara, destruyera su armamento, y Menem lo hizo en gran medida en los acuerdos de Madrid. ¿Cómo no, Gustavo? Bueno, te vas a acordar, Gustavo, que nosotros cuando estábamos presos, le explicamos un poco a los amigos que están escuchándonos acá en Saineldín Vive, con el coronel Saineldín de comandante, nos organizamos para seguir trabajando, y vaya si trabajamos mientras estuvimos presos. Entonces, en grande hicimos dos agrupaciones, una agrupación que era la parte política que Gustavo manejaba, toda la parte política, y otra parte militar, el aparato militar, del cual yo era responsable, junto con el mayor Mercado, con el mayor Romero Mundani y con el mayor Mones Ruiz también. Y en esos momentos que nosotros estábamos presos, luego de haber pronunciado los alegatos finales allá por agosto-septiembre de 1990,
donde denunciamos el tema de la indefensión nacional en los alegatos, en el penal militar de Magdalena decidimos con el mayor Romero Mundani y el mayor Mercados ponernos a trabajar en recopilar todo aquello que hablara de la indefensión nacional, pero que no estuviese dicho por nosotros. Porque a nosotros en ese momento nadie nos creía. Éramos enemigos de todos. Todo el mundo en la República Argentina era enemigo de los Carapintadas. Éramos enemigos de los militares en actividad, éramos enemigos de los militares en retiro, éramos enemigos del poder político, éramos enemigos de la oposición, del oficialismo, todos eran nuestros enemigos. Y cada vez que abríamos la boca nosotros era para descalificarnos. Entonces dijimos, bueno, en el juicio nosotros denunciamos la indefensión nacional, pero los jueces no nos creyeron. Claro, si nos creían y daban lugar a la indefensión nacional que estábamos denunciando, estábamos diciendo que el pronunciamiento del 3 de diciembre de 1990 estaba ampliamente justificado. Váyanse en libertad y metamos preso a todos los políticos que llevaron el Estado Nacional al estado de indefensión. Así que bueno, nos dedicamos a compilar, a escribir un libro con una estrategia. Te vas a acordar, Gustavo, que definimos la estrategia de que había que evitar el yo te lo dije. El yo te lo dije. Vieron que cuando alguien, incluso ocurre con los chicos, cuando a uno le dice, no metas los dedos en el enchufe, y el chico va y mete los dedos en el enchufe, y después de que le ocurre lo que le ocurre, uno le dice, yo te lo dije, y entonces uno más bronca le da. Bueno, eso trasladado después a la vida normal, a la vida del matrimonio, con la pareja, con la mujer y demás, cuando uno hace algo y el otro le dice, yo te lo dije, a uno ese yo te lo dije le cae muy mal. Nosotros habíamos definido el estado de indefensión nacional y no queríamos decirlo como diciendo, yo se los dije, yo lo avisé. Entonces dijimos, busquemos todos los otros que hablaron de indefensión nacional y pongámonos en un libro. Y salió este libro, que es La Patria Indefensa que le estoy mostrando acá, que escrito en el campo de prisioneros de Santa María Magdalena el 31 de octubre de 1993. Todo lo que dice Gustavo, todo eso, bueno, un equipo de suboficiales pusimos a trabajar, que teníamos un calabozo lleno de diarios y recortes, y donde aparecía la palabra indefensión, recortaban y ¿quién lo decía? Lo dijo el vicealmirante tanto, lo dijo el general tanto, lo dijo el ministro de Defensa tanto, lo dijo el secretario de Defensa tanto, lo dijo el político tanto, lo dijo el ministro tanto, lo dijo el empresario tanto, lo dijo el general tanto, el foro de generales. Todo eso compilamos acá. Y entonces cuando estuvo listo, y acá lo dice, este libro es una denuncia que fue presentada por los autores ante la Cámara de Casación Penal, las comisiones de defensa del Congreso de la Nación, el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor Conjunto, los Estados Mayores de las 3 Fuerzas Armadas. Como denuncia presentamos este libro que tiene toda la compilación de quienes opinaron de que la Argentina estaba indefensa. Estoy hablando en el año 1993. Si estábamos indefensos en el año 1993, queridos compatriotas argentinos, queridos hermanos del alma, no quieran ustedes imaginar cómo está la República Argentina en el 2021 respecto al estado de indefensión. Ni lo quieran imaginar. Entonces, ante esa situación que Gustavo nos ilustra y nos cuenta y demás, esas ambiciones, por supuesto, de un país que está apretado por la cordillera por un lado y por el Océano Pacífico del otro, y donde tiene una necesidad territorial tremenda, hasta uno podría decir, bueno, es lógico que quieran expandirse, ¿no es cierto? Pero lo que no es lógico es la traición, es la entrega,
en la falta de respeto de quienes deben conducir los destinos de la patria argentina, es decir, los políticos que tienen una actitud entreguista, que es lo que ha descrito muy bien Gustavo en esta charla. Bueno, dicho esto, Gustavo, a ver, tenemos algún otro comentario. Acá tenemos un comentario de Germán Stuessel. Germán Stuessel es un amigo nuestro que nos visitaba en la prisión de Magdalena y en Campo de Mayo también. Está radicado en Caleta Olivia, hace como un mes más o menos se le incendió la casa. Bueno, lo acompañamos con nuestras oraciones, con nuestros deseos para que salieran adelante, y Germán y su familia le están luchando para salir adelante en esa situación tan desagradable. Y él nos manda este mensaje, dice: aún recuerdo cuando el coronel Baraldini escribió La indefensión de la Patagonia, también otra contribución nuestra, que escribió el coronel Baraldini, La indefensión de la Patagonia, donde trataba este tema y sobre todo, fundamentalmente, el tema de la rivalidad y la ambición de Chile respecto de la República Argentina. Bueno, un comentario ahí para acompañarte, Gustavo. Bueno, si quieren ahondar en el tema, unos días antes, 6 días antes del referéndum de 1984, donde el pueblo argentino aceptó la mediación, Hernán Buteler, es una persona muy capaz, escribió un artículo en La Nueva Provincia, pueden buscarlo, donde detalla exactamente las fallas que tenía el acuerdo, cómo era el acuerdo y las fallas que tenía en el tema del Estrecho de Magallanes, en la creación de este mar austral, que al aceptarlo, en el tema de las millas. Es decir, realmente es un artículo muy interesante y muy técnico, pero el que quiere ahondar en el tema puede hacerlo. Muchos me preguntan, bueno, pero entonces estamos indefensos, Argentina no puede hacer nada. No ese es el mensaje. El mensaje del pueblo, para el pueblo argentino y para todos los camaradas y amigos, es que siempre Argentina, porque nosotros una cosa es que estemos indefensos y otra cosa es que estemos derrotados. La indefensión se modifica por un tema netamente económico, es decir, siempre va a haber gente dispuesta a vendernos armamentos si necesitamos con urgencia. El problema es una decisión de carácter político de nuestros dirigentes políticos, que se pongan los pantalones largos y dejen de macanear y dedicarse a cumplir los mandatos externos de imposición culturales que no tienen nada que ver con nosotros, de hacerse los progresistas a costa del sacrificio de los argentinos, de que pongan en peligro la seguridad territorial y la soberanía nacional. Es decir, que asuman. Tienen el voto de la gente. Ese voto no es para hacer cualquier cosa. El tema de esta charla en realidad se derivó a este tema por la gravedad del decreto que sacó Piñera, pero la charla esta iba a ser sobre las elecciones, sobre las próximas elecciones. Entonces vamos a hacer unos pequeños, si vos estás de acuerdo, unos pequeños minutos, unas reflexiones sobre el tema electoral, porque muchos nos preguntan, ¿a quiénes votamos? ¿A quién se vota? Te digo, antes de que entremos en eso, Gustavo, simplemente reafirmar lo que vos acabas de decir. Es decir, el tema de la indefensión no quiere decir que estemos derrotados, y esto que lo sepa todo el mundo, porque la República Argentina, por gracia de Dios y su Santísima Madre, la Virgen María, está llena de patriotas, está llena de patriotas. A lo mejor no tendremos cañones, no tendremos buques, no tendremos fusiles, pero tenemos la actitud, tenemos el espíritu, tenemos en el corazón el patriotismo, y así tengamos que salir con un escarbadiente, con un tramontina, con un tenedor, con lo que sea, el pueblo argentino patriota siempre va a estar presente. Hiciste muy bien en señalarlo eso, Gustavo. Y finalmente, sobre ese tema, que los políticos sepan que Dios quiera que no pase un conflicto. Pero si llega a pasar un conflicto, sepan también que ellos no pueden conducir el conflicto. Exactamente. No exactamente. Nadie puede ir a un conflicto o una guerra con el enemigo a la espalda. Nadie. Y ellos, con estas actitudes que están teniendo, de negar la realidad, de destruir sus propias fuerzas armadas, de poner al país en estado de indefensión,
traicionan al país y al pueblo argentino. Y no lo hacen este gobierno, lo vienen haciendo muchos gobiernos porque cumplen órdenes de afuera. Con respecto al tema electoral, que es otro tema que le preocupa mucho a la gente, nos preguntan mucho a quién votamos. Y entonces es un tema muy delicado para nosotros porque hay algunos partidos chicos que llevan gente conocida, gente que uno aprecia, algunos más que otros. Entonces, el tema es un planteamiento personal e intelectual que tiene que llevarse de esta manera. Nosotros creamos en su momento un partido, el Partido Popular de la Reconstrucción. En 6 meses, nosotros éramos partido nacional. Estábamos en 11 provincias, 6 meses. Y no era gracias a Gustavo Breire, que era junto con el doctor Bosch y Enrique Grassi los que conducían el partido, sino que al esfuerzo nuestro tenía un valor agregado muy importante, que era el apoyo de la figura del coronel Seinelin. Eso nos permitió que 16.000 personas en la provincia de Buenos Aires se afiliaran, entre afiliaciones y adhesiones, 8.000 en la capital federal y en casi todas las provincias el número de acuerdo a su población. Es decir, eran cientos de miles de argentinos que se sumaron a un partido y ese partido tenía una declaración de principios y una base de acción política y una carta orgánica. Cuando uno salía a afiliar, cuando nuestra gente, y acá hay varios de los que están escuchando que estuvieron en el partido, iban con ese folleto, ese librito que decía declaración de principios y una carta orgánica y qué era lo que íbamos a hacer en la plataforma política, en salud, en educación, en seguridad. Pero lo más importante era la declaración de principios. ¿Qué éramos? ¿Qué queríamos? ¿Qué le decíamos a la gente que nosotros íbamos a defender en cuanto a valores y principios? La vida del momento mismo de la concepción, la soberanía nacional, la defensa de las instituciones de la República, la defensa de la familia. Todos esos valores se ponen en la declaración de principios. Cuando uno empieza a participar en política, empiezan los problemas. El idealismo se complica y entonces vienen los pragmáticos que empiezan a decir, bueno, hay que aliarse, hay que unirse a terceros. Indudablemente con el tema de los recursos es un tema muy grave, que a lo mejor nosotros mismos por idealismo lo soslayamos, pero es necesario porque el sistema es así, es difícil, obliga a tener boletas, a tener carteles, ahora están las redes, pero en nuestra época no existían. Pero cuando a uno lo vienen a ver para hacer alianzas y acuerdos, uno lo tiene que pensar, y es lo que traté de hacer yo con mis camaradas, con Enrique, y hablándolo también con los muchachos que ahora estamos en Seinelin Vive. ¿Cuál es la línea que me hizo acordar a los generales cuando los querían juzgar, la línea de no ceder? ¿Hasta dónde uno puede ceder principios? Para aliarse, para sacar más votos. Yo me puedo unir a los que no quieren la vida del momento de la concepción. Yo me puedo unir a los que no defienden a las Fuerzas Armadas de la Nación. Yo me puedo unir a los que creen que existen muchas formas de familia y atacan a la familia tradicional. Yo me puedo unir a los que niegan a Dios como fuente y razón de justicia y de todos nuestros valores. Yo puedo aliarme con los que se burlan de la palabra patria o soberanía nacional. Yo puedo aliarme con los que aceptan un tipo de educación progresista que perturba la mente de nuestros niños y los confunde. Entonces, cuando uno llega a ese punto, uno se tiene que hacer el planteo. Y ese es el planteo que nos hicimos nosotros en el Partido Popular de Reconstrucción, de seguir por seguir, de tener un sello que puede valer mucho vendiéndolo, de seguir participando sin ninguna posibilidad por no querer acordar, o de acordar y traicionar esa declaración de principio que la gente había firmado. Por lo tanto, nosotros no estábamos traicionando la declaración de principios, sino que hubiéramos traicionado los principios y a la gente que los eligió. Y ahí fue cuando decidimos disolver el partido. Ahora aparecen otros partidos, algunos con banderas muy buenas y muy loables. Cada uno a nivel de conciencia personal, individual, sabe cuáles son los valores que podemos aceptar y los que no podemos aceptar. Las alianzas espurias con gente que odia lo que nosotros defendemos, nosotros no la podemos aceptar. Ni por razones electorales, ni para entrar a diputado nacional, ni para sacar un carguito. El partido no es un fin en sí mismo, el partido es un instrumento al servicio de la patria, como lo es el movimiento, como lo son las Fuerzas Armadas. Ningún instrumento es idóneo cuando pierde de vista su finalidad.
Si las Fuerzas Armadas, como una vez me dijo un general a mí, cuando se salió la democracia, que si el presidente ordenaba ponerse una estrella roja en el casquete, había que ponérsela, eso inmediatamente me llevó a mí a la conclusión de que estábamos perdidos, porque las Fuerzas Armadas no están al servicio de ningún gobierno, sino que están al servicio de la nación. Cuando el movimiento se diluye solamente en proclamas y no permite la unidad y lograr objetivos concretos, también se diluye, pero es más sano y es más patriótico. Cuando el partido tiene que hacer alianzas, acuerdos espurios para sacar a algún diputado, que en última instancia es algo personal, porque un diputado tampoco cambia nada en el Congreso, y justifica para llegar por lo que va a ser, me hace acordar también a los generales, que no eran generales, sino que eran oficiales subalternos, que después fueron oficiales jefes y después llegaron a general, siempre diciendo que cuando llegaran iban a hacer lo que nunca hicieron cuando era abajo. Si uno va claudicando de candidato, cuando llega al cargo, ya claudicó. Por lo tanto, un poco la opinión mía es que piensen bien a quién van a votar, si van a votar aquí, por algún partido en particular, que esa gente que van a votar tenga los principios bien claros en cuanto a lo que defendemos nosotros, el que defienden ustedes. Su patria, su Dios y su hogar. Si no cumple esos requisitos, ni por sacar un diputado vale la pena votarlos. Hay gente de bien, hay gente que está haciendo un esfuerzo tremendo, hay que apoyarlos, pero cuidado con las alianzas, con cualquiera que les desvirtúe los principios que declamaron a lo mejor durante muchos años y ya ahora no son los mismos. Este es el mensaje que yo, porque llama a mucha gente y como yo tengo un poco la responsabilidad política del grupo nuestro, preguntan, nosotros no vamos a decir a quién votar, ni vamos a apoyar a nadie en particular, por lo menos yo, pero sí, elijan bien y cuidado con las alianzas que desvían, porque cuando el camino se separa, muy difícil vuelva a la senda correcta. Cuando uno empieza a aceptar cosas, es difícil volver. Bueno, eso era lo que quería decir. Perfecto, Gustavo. Perfecto, clarísimo, Gustavo. Clarísimo este tema. Insistimos y reafirmamos. Hoy, como siempre decimos, estamos viviendo, estos son tiempos de patriotas, tiempos de patriotas. Tenemos que recuperar la patria católica y tenemos que recuperar el ejército y la Fuerza Armada sanmartiniana. Gustavo, ¿querés hacer alguna conclusión del tema de Chile? Y si no, yo leo, voy a leer el epílogo del libro La Patria Indefensa, si te parece. Haces una conclusión, si te parece, y yo leo, o como vos quieras. No, yo lo único que quiero decir para cerrar es que espero que nuestros gobernantes sienten cabeza, esperemos que se vuelva a tener las Fuerzas Armadas que merece esta gran nación para defenderla de tantos enemigos externos e internos, y que de cualquier manera los hombres de bien y mujeres de bien de nuestro país van a estar dispuestos a pelear, inclusive contra los enemigos internos. Es decir, hay esperanza, siempre hay esperanza. Siempre hay. Y hay de luchar, más allá de que lo ideal sería que esto se hiciera como debe ser, desde el poder que tiene la capacidad de determinar cómo deben ser las Fuerzas Armadas, qué misión le deben dar y qué peligros corre nuestro país. Bárbaro, Gustavo, muchísimas gracias. Entonces, bueno, ahora le voy a leer a quienes nos están viendo, a quienes están participando en el vivo, en este vivo de La Patria Indefensa. Voy a leer el epílogo, que es una hojita, y que el epílogo es un escrito que yo hice en aquel entonces sobre la base de un libro extraordinario, maravilloso, del gran escritor argentino que fue Hugo Guas, don Gustavo Martínez Zuviría, el abuelo de quien fuera el jefe de Estado Mayor del coronel Zaineldin en los 3 pronunciamientos iniciales, ¿no? En ese momento se publicó con el título Reflexiona y no pierdas la esperanza, el título que yo elegí. Después, cuando con el mayor Romero Mundani, con el mayor Mercado,
escribimos el libro o hicimos la compilación de este libro, La Patria Indefensa, dijimos que era muy apropiado ese artículo como cierre del libro, como epílogo, y es lo que considero hoy también muy apropiado para esta charla que pudimos disfrutar con los conocimientos y con los análisis políticos y estratégicos que hizo nuestro hermano camarada Gustavo Breide. Ese artículo dice así: el ilustre pensador y escritor argentino Hugo Guas, en su novela Juana Tabor 666, escrita en 1941, atención, describió cómo sería la Argentina 50 años más tarde bajo el dominio del anticristo. Según el autor, en la década del siglo XX, nuestro país, en la última década del siglo XX, nuestro país, al igual que el resto de las naciones del planeta, se encontraba bajo el influjo del sindiosismo, el mundo sin Dios, que materializaba su poder mediante un gobierno mundial único, el cual tenía como peores enemigos a los católicos. Por entonces, y siempre según la novela, lo que no debía ser era, y todo lo que debía ser no era. No teníamos fuerzas armadas porque habían sido reducidas al extremo al no considerarse posible ninguna hipótesis de conflicto. Así describía el autor al ejército de 1995. Repito, escrito en 1991, e imaginó el autor Hugo Guas cómo sería el ejército en 1995. Y al respecto en la novela dice el autor: el ejército argentino, que se pulió como una espada en los primeros 50 años del siglo, con sólido cuadro de oficiales, bien educados por los institutos de guerra, había llegado a ser, gracias a la diabólica conjuración de la prensa, del cinematógrafo, de la radio, un objeto de antipatía y de repugnancia para el pueblo que razonaba de la siguiente manera: la República Argentina no tiene cuestiones internacionales, pues sus fronteras están bien demarcadas, siendo así no necesita gastar cientos de millones en mantener 500.000 parásitos. Página 208-209 de la novela. Vuelvo a mi escrito. En esas condiciones Chile invadió nuestro territorio y mientras la que era nuestra presidente, y su ministro de Defensa se lamentaban por esta circunstancia, preguntándose cómo podía ser esto posible si éramos un país pacífico que ni siquiera tenía hipótesis de conflicto, un viejo y venerable general que desde las sombras y la persecución había formado un ejército nacional y ahora estaba presente en ese lugar para exigirle la renuncia, les decía: no tenemos ejército, y lo peor es que no tenemos espíritu, no ya de guerreros, pero ni siquiera de argentinos. Se ha insuflado en el pueblo una vocación politiquera y antimilitarista. Conviene aclarar que cuando Hugo Guas, en la realidad su verdadero nombre era Gustavo Martínez Zuviría, escribió esta novela, nuestro ejército vivía su esplendor, destacándose nítidamente del resto de Sudamérica. Para cualquiera que no tuviera una clara percepción del futuro o una inspiración muy especial, era imposible imaginar que de aquel ejército esplendoroso, fiel custodio de los más sagrados valores de la nacionalidad, hubiese podido pasarse al que él describe en su novela, exacto reflejo del que hoy tenemos, y estamos en el 2021, no en el 1995. La novela continúa luego de la invasión chilena, con la huida del gobierno argentino y el enfrentamiento en las calles entre aquellos que se habían entregado al sindiosismo y a la sumisión al nuevo orden mundial, y una enorme multitud de católicos patriotas que con banderas celestes y blancas
Ganaban la ciudad para poner orden y organizar la resistencia contra el invasor trasandino, junto al Ejército Nacional y bajo la conducción de ese general que los convocaba. La nación estaba harto de los enemigos interiores y los ha barrido con escoba de hierro. Ahora debemos enfrentarnos con el enemigo exterior que ha invadido la Patagonia. Todos los argentinos serán llamados a las armas. Dios salve a la patria. Página 227 de la novela Juana Tabor, 666. Y cerramos el mayor Mercado, el mayor Romero Mundani y yo, que fuimos los autores, con un párrafo que decía: para que lo imaginado por el autor no termine de concretarse, es necesario que los argentinos tomemos conciencia hoy de la grave situación a la que hemos llegado. Con este estudio, La Patria Indefensa, procuramos humildemente contribuir que así sea. Y como dijimos al principio, ayudamos a pensar y a prepararnos mejor para la resistencia, para recuperar ese orden social cristiano en el cual queremos vivir como Dios manda, con la contribución de nuestro camarada Gustavo Breide. Hoy seguramente que vamos a poder reflexionar mejor, vamos a estar mejor preparados y seguramente que él hoy, ninguna duda, que nos ayudó a todos a pensar mucho mejor sobre este tema. Nos despedimos, Gustavo, entonces, hasta la próxima charla, que la próxima la anunciamos, va a ser otro tema interesante y con una gran incidencia en los tiempos que estamos viviendo, referida al narcotráfico, que va a ser una charla que va a dar nuestro querido amigo Gerardo Terán Canal, un amigo colombiano, colombiano-argentino, que ya padre de hijos argentinos acá y muy adaptado a nuestro país, acompañado por Patricio Videla Balaguer, van a desarrollar ese tema del narcotráfico. Si te querés despedir, Gustavo. Bueno, muchas gracias, un saludo para todos y hasta la próxima charla cruzada. Bueno, vos, un cariño enorme, un abrazo, gracias por todo, buen regreso mañana y nos despedimos de nuestros compatriotas, camaradas y amigos de Seineldín Vive y de Charlas Cruzadas, como siempre. Viva Cristo Rey, viva María Reina, por Dios y por la patria. Hasta pronto.